Era una mañana bulliciosa normal en la escuela secundaria Grantwood, un campus grande ubicado en un vecindario suburbano conocido por su impresionante reputación académica. La campana acababa de sonar señalando el final del primer periodo y los pasillos estaban llenos de estudiantes charlando, riendo y arrastrando los pies hacia sus siguientes clases. Entre ellos estaba Tamara Johnson, una adolescente negra brillante y motivada conocida por su excelencia académica y dedicación a las actividades extracurriculares. Era el tipo de estudiante que los maestros admiraban y sus compañeros respetaban, ambiciosa, enfocada, según todos los informes, un modelo de éxito para alguien de su edad. Tamara esperaba junto a su casillero reorganizando los libros en su bolso con movimientos rápidos y eficientes. Estaba sumida en sus pensamientos, preparándose mentalmente para un examen que tenía en su próxima clase. Su mente era un torbellino de ecuaciones y definiciones cuando de repente notó un cambio en la atmósfera a su alrededor. El flujo casual de estudiantes en el pasillo pareció disminuir y un silencio tenso siguió mientras los ojos se volvían discretamente en su dirección. Tamara levantó la vista y su mirada se encontró con la de la oficial Kelly Roberts. La oficial Roberts, una nueva incorporación al equipo de seguridad de la escuela. Era una mujer blanca alta y de hombros anchos de unos 40 años, conocida por su enfoque inquebrantable hacia la disciplina. Tenía una reputación en la escuela por su comportamiento estricto, casi militarista, y estaba claro, para muchos se prefería a los estudiantes más ordenados. Esta era su primera asignación como oficial de seguridad escolar y usaba su uniforme y su placa con un aire de superioridad que hacía que los estudiantes se sintieran incómodos debajo de su exterior controlado. Sin embargo, acechaba un sesgo profundamente arraigado, un desprecio sutil pero claro por los estudiantes que a sus ojos no pertenecían a una escuela prestigiosa como Grantwood, y por alguna razón Tamara había llamado su atención. El oficial Roberts la había estado observando desde el otro lado del pasillo, su mirada aguda fijada en la adolescente como si estuviera estudiando aún. Sospechoso en una fila, Tamara sintió el escrutinio, una sensación helada hormigueando a lo largo de su piel cuando registró la mirada de sospecha en los ojos de Roberts. Enderezó la espalda tratando de parecer tranquila y concentrada, pero su corazón latía más rápido. Había experimentado este tipo de atención antes, el tipo que la hacía sentir como si estuviera bajo un microscopio, cada movimiento analizado y diseccionó. «Hey tú, Roberts», gritó en voz alta y cortando a través de la del pasillo. Varios estudiantes se detuvieron en medio de la conversación mirando con curiosidad, mientras Tamara levantaba la mirada sorprendida. Robert se acercó a ella con pasos lentos y deliberados. Sus ojos se entrecerraron y su mano descansaba firmemente en su cinturón como si estuviera lista para entrar en acción ante la más mínima provocación. «Sí, oficial Roberts», Tamara respondió, su tono educado pero cauteloso. Había aprendido con los años a mantener la compostura en situaciones como esta para evitar mostrar cualquier reacción que pudiera ser malinterpretada como agresión o desafío. «¿Qué estás haciendo dando vueltas por aquí?», exigió Robert. Su mirada recorrió la mochila de la escuela de mañana como si esperara ver algo sospechoso asomándose entre los libros de texto y cuadernos. «¿No deberías estar en clase?». Tamara se sorprendió por el tono acusador, dudó preguntándose si había hecho algo mal. «Sin saberlo, me dirijo a mi próxima clase, mamá», respondió con cuidado sosteniendo su horario como prueba. «Solo agarrando mis libros». Robert se burló, su mirada endureciéndose. «Pareces estás merodeando sin llegar a clase. ¿Qué pasa con todas las cosas en esa bolsa? Parece que llevas algo más que útiles escolares». El corazón de Tamara se hundió. Sabía a dónde iba esto. Lo había visto pasar antes a otros estudiantes, particularmente a aquellos que se parecían a ella. Sintió que la humillación comenzaba a aparecer, pero mantuvo su rostro neutral. «Son solo mis libros y algunos artículos personales, oficial. Puedo mostrarle si quiere», ofreció tratando de mantener su tono firme y no confrontativo, pero su calma solo pareció provocar a Roberts más. «Abre la bolsa», exigió Roberts. Su voz era firme y Jean cedía, atrayendo la atención de más estudiantes que se quedaban cerca, curiosos y aprensivos. Tamara respiró profundamente y abrió la cremallera de su bolsa, revelando libros de texto cuidadosamente ordenados, un estuche para lápices, su almuerzo y un pequeño diario donde guardaba notas personales y recordatorios de que no había nada remotamente sospechoso en el interior. Pero la mirada de desdén en los ojos de Roberts no se suavizó. Si acaso, pareció profundizarse, como si encontrara ofensa en la sola presencia de Tamara. Roberts murmuró con las manos todavía apoyadas en su cinturón mientras miraba a Tamara con el ceño fruncido escéptico. «Sabes que he visto a gente como tú antes», murmuró lo suficientemente fuerte para que Tamara y algunos de los estudiantes cercanos la escucharan. «Pensando que puedes pasear como si fueras el dueño del lugar. Pensando que las reglas no se aplican a ti.
La cara de Mañana se sonrojó de ira y vergüenza, pero se contuvo una réplica recordándose a sí misma que debía mantener la calma. Había aprendido por las malas que cualquier signo de desafío, cualquier indicio de irritación, podía usarse en su contra. Encontró la mirada de Roberts sin pestañear, pero mantuvo su expresión respetuosa. «Oficial Roberts, no he hecho nada malo», dijo en voz baja, su voz firme, pero con un trasfondo de dolor. «Solo estoy tratando de llegar a clase. Guárdala». Robert espetó su tono goteando desdén. «Puedes hacerte la inocente todo lo que puedas». «Quiero, pero sé lo que estoy viendo», se detuvo mirando a Tamara de arriba abajo con una expresión que envió un escalofrío por la columna vertebral de la chica. «La gente como tú siempre piensa que es muy inteligente escondiendo cosas pensando que está por encima de las reglas». Tamara sintió que sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su bolso cerca de su pecho. No entendía por qué Roberts la había señalado, pero las palabras del oficial fueron como una bofetada en la cara, un duro recordatorio de que a los ojos de algunos ella nunca sería solo otro estudiante, siempre sería juzgada con más dureza, siempre se presumiría culpable hasta que se probara lo contrario. Mientras Roberts continuaba su escrutinio, Tamara no podía quitarse la sensación de estar atrapada. Miró a su alrededor, notando las expresiones incómodas en los rostros de sus compañeros de clase. Algunos de ellos miraron hacia otro lado evitando su mirada como si temieran que cualquier signo de empatía pudiera atraer la atención de Roberts hacia ellos. «Siguiente, creo que es mejor si vienes conmigo», dijo finalmente Roberts, su voz fría y autoritaria. «Voy a mirar más de cerca lo que tienes ahí, y si hay cualquier cosa que estés ocultando es mejor que digas la verdad ahora». El pulso de Tamara se aceleró. No esperaba que esta situación se intensificara tan rápido, pero estaba claro que Roberts no estaba interesado en dejarla. «Y no tengo nada que ocultar», dijo luchando por mantener su voz firme. «Entonces, ¿no te importará un poco de escrutinio extra?», respondió Roberts con una sonrisa, tomando a Tamara del brazo y guiándola por el pasillo hacia la oficina de seguridad. El corazón de Tamara latía con fuerza. Su mente, acelerada por la ansiedad y la ira, se sintió humillada, despojada de su dignidad frente a sus compañeros, y el escozor le dejó un sabor amargo en la boca. Mientras caminaban, Tamara trató de mantener la compostura, pero podía sentir que su autocontrol se resbalaba. Quería contraatacar, defenderse, gritar que esto era injusto, que no había hecho nada malo, pero sabía que cualquier muestra de desafío solo empeoraría las cosas. En su mente pensó en su tía Lauren, una agente federal que siempre le había enseñado a defenderse a sí misma, a conocer sus derechos, y orgullosa de quien era Lauren, también había enfrentado discriminación, pero siempre le había dicho a Tamara que se mantuviera fuerte para luchar, no con ira sino con dignidad y resiliencia. Tamara se aferró a esos recuerdos ahora, dejando que la estabilizaran mientras se preparaba para lo que viniera después. Mientras Mañana la conducía por el pasillo hacia la oficina de seguridad, su mente se aceleró, el corazón latía con una mezcla de ira e impotencia. El agarre del oficial Robert en su brazo era firme, casi lastimándola, un temblor del desequilibrio de poder entre ellos. Tamara mantuvo su rostro sereno, aferrándose a la última pizca de su dignidad, mientras otros estudiantes observaban sus expresiones, una mezcla de curiosidad, incomodidad y algunas sonrisas mal escondidas de aquellos que disfrutaban ver a alguien más en problemas. Finalmente llegaron a la oficina de seguridad, una pequeña habitación tenuemente iluminada, llena de archivadores, un escritorio de metal abarrotado de papeles y unas cuantas sillas de plástico de aspecto incómodo. La luz fluorescente parpadeó levemente, arrojando un brillo frío e implacable. Sobre todo, Roberts le hizo un gesto a Tamara para que se sentara, pero Tamara permaneció de pie, su desafío sutilmente visible en la forma en que se mantenía. Roberts entrecerró los ojos, molesta por la resistencia silenciosa de la chica. «Sentarse». Roberts ladró, su tono agudo e inflexible. Tamara obedeció de mala gana, hundiéndose en la silla rígida, su espalda recta y su mirada enfocada hacia adelante. No estaba dispuesta a dejar que Roberts la intimidara, a pesar de que cada nervio de su cuerpo gritaba en protesta. Roberts se sentó frente a ella, cruzando los brazos mientras se inclinaba hacia atrás, estudiando a Tamara con una mirada que era parte de sospecha y desdén. Por unos momentos solo hubo silencio, una asfixia opresiva en un silencio que parecía amplificar cada sonido de la habitación, el humo del aire acondicionado, el débil tic-tac del reloj en la pared, los sonidos distantes de los estudiantes moviéndose por los pasillos. Tamara sintió el peso de la mirada de Roberts sobre ella, escrutándola como si fuera una criminal. «Dejemos una cosa clara», Roberts finalmente dijo, su voz baja y mezclada con hostilidad apenas disimulada. «No me lo creo tu acto inocente por un segundo. Sé lo que estás tratando de hacer». Tamara parpadeó, sorprendida por la acusación descarada. «No estoy tratando de hacer nada», respondió manteniendo su voz calmada y firme. «Solo iba a la clase». El oficial Robert se burló con una sonrisa sin humor, torciendo sus labios. «Yendo a clase», repitió burlonamente, como si la idea fuera ridícula. «¿Crees que no he visto esto antes?».
Un estudiante como tú actuando como si estuviera por encima de las reglas pensando que puede caminar por ahí y hacer lo que quiera, y nadie se dará cuenta. Tamara sintió una oleada de indignación crecer dentro de ella, pero se obligó a mantener la compostura. Había aprendido hace mucho tiempo que cualquier indicio de emoción sería usado en su contra, retorcido para encajar en cualquier narrativa que Roberts estaba construyendo en su mente. No estoy haciendo nada malo, Tamara insistió en voz baja, aunque su voz delató un indicio de frustración burbujeando debajo de la superficie. Robert se inclinó hacia adelante entrecerrando los ojos mientras continuaba su interrogatorio. ¿Realmente esperas que crea que no pareces el tipo de estudiante que pertenece aquí? Y por la forma en que estás actuando estoy dispuesto a apostar. ¿Tienes algo que ocultar? Miró fijamente el bolso de Tamara que descansaba sobre su regazo como si contuviera algún tipo de contrabando o evidencia oculta de una mala acción. Tamara agarró su bolso con fuerza, una mezcla de miedo y rabia hirviendo en su pecho. Sabía que no tenía nada que ocultar, pero la forma en que Roberts la miraba la hacía sentir expuesta, vulnerable, como si cada detalle de su vida estuviera siendo puesto bajo un duro foco. Respiró profundamente recordándose el consejo de su tía 2 veces. Mantén la calma, no dejes que te vean sudar. ¿Te gustaría revisar mi bolso otra vez?, preguntó Tamara. Su voz era firme, aunque había un ligero filo en ella. No tengo nada que ocultar. Oh, voy a revisar tu bolso otra vez. Robert se burló, arrebatando el bolso de su regazo antes de que Tamara pudiera protestar. Arrojó el contenido sobre el escritorio, esparciendo los libros, bolígrafos y artículos personales de Tamara por la superficie. Con un movimiento despectivo de su muñeca, un diario cayó. Sus páginas se abrieron en una entrada privada que Tamara había escrito la semana anterior, pero Robert apenas lo miró. Su enfoque únicamente. Al encontrar algo incriminatorio, la oficial examinó los artículos con una mirada de intensa concentración, como si estuviera decidida a encontrar algo, cualquier cosa que validara sus sospechas. Cuando se encontró con las manos vacías, su frustración era palpable. Su mandíbula se apretó mientras miraba a Tamara como si la culpara por la falta de evidencia. ¿Crees que eres inteligente? ¿No? Roberts murmuró, su voz goteando desprecio. Caminando por aquí como si fueras la dueña del lugar, pretendiendo ser una estudiante modelo, pero te veo a través de ti. Tamara no pudo contenerse más. Fingiendo, dijo. Su voz temblaba con una mezcla de ira e incredulidad. Creencia, no estoy fingiendo nada. Trabajo duro. Sigo las reglas y nunca he causado ningún problema. ¿Por qué me tratas como si fuera una criminal? La pregunta quedó en el aire, desafiante y rara por un momento. Robert se quedó en silencio aquí. Su expresión se endureció mientras absorbía las palabras de Tamara. Entonces, como si el desafío de Tamara había desencadenado algo en ella, Robert se inclinó cerca de su rostro a centímetros de Tamara, su tono mezclado con veneno. Porque conozco a tu tipo, Siseo. ¿Crees que solo porque estás en una escuela elegante puedes caminar con la cabeza en alto como si fueras mejor que todos los demás? Pero no lo eres solo otra niña que no conoce su lugar. El corazón de Tamara se aceleró, una mezcla de miedo y furia arremolinándose dentro de ella. Quería gritar que esto no era justo, que no se merecía esto, pero sabía que solo empeoraría las cosas. Se obligó a respirar profundamente, aferrándose a los restos de su compostura. Creo que me gustaría hablar con alguien más, dijo, su voz temblorosa pero resuelta. Tal vez al principio. ¿O crees que puedes decirme cómo hacer mi trabajo? Roberts interrumpió, su tono áspero y burlón. Soy yo quien está a cargo aquí y vas a hacer lo que te digan. Entenderá mañana. Un poco su labio reteniendo la réplica que estaba en la punta de su lengua. Tamara sabía que Roberts quería una reacción, algo que pudiera usar como excusa para intensificar aún más la situación. Tamara podía sentir el peso de su ira presionándola, pero se obligó a permanecer en silencio, negándose a darle a Roberts la satisfacción. Justo entonces, una de las pertenencias de Tamara llamó la atención de Robert. Una pequeña insignia discreta escondida dentro de un bolsillo transparente en la portada del diario. Era una insignia que le había dado su tía, un símbolo de su posición en el FBI. Tamara la mantuvo cerca como un recordatorio de la fuerza y resistencia de su tía, pero nunca pensó que llamaría la atención. Roberts tomó el diario y lo abrió para revelar la insignia. Frunció el ceño al inspeccionarla de cerca. Su expresión cambió de sospecha a burla. ¿Y qué es esto? Se burló sosteniéndolo para que lo viera. ¿Crees que estás en el FBI? Yo también estoy jugando a fingir. ¿O le robaste esto a alguien? Los ojos de Tamara se abrieron de par en par. Una oleada de pánico burbujeó dentro de ella. No, eso es mi tía. En realidad está en el FBI, explicó rápidamente. Su voz casi suplicando me lo dio, pero Roberts no estaba escuchando. Se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Tu tía en el FBI, esa es rica. Esperas que crea eso. Estás lleno de sorpresas, ¿no?
Arrojó la placa de vuelta al escritorio, su sonrisa desdeñosa. Nunca vaciló. Buen intento, pero no voy a caer en ella. Tamara sintió una ola de frustración e impotencia invadirla. Sabía que Roberts no la creería, ni siquiera consideraría la posibilidad de que estuviera diciendo la verdad a los ojos de Robert. Tamara era culpable por defecto sin importar lo que dijera o hiciera. Pero entonces una chispa de desafío se encendió dentro de ella. Encontró la mirada de Robert, sus propios ojos brillando con una resolución recién descubierta. Llámala, dijo en voz baja. Si realmente crees que estoy mintiendo, llama a mi tía. Estoy segura de que le encantaría hablar contigo. El desafío en su voz colgaba en el aire, un acto tranquilo pero poderoso de rebelión. Por primera vez Roberts vaciló, un destello de incertidumbre cruzando su rostro. No había esperado que mañana pushback, no había esperado que se mantuviera firme, pero Roberts rápidamente enmascaró su vacilación. Su expresión se endureció una vez más. Solo haré, dijo, su tono goteando desdén, y veremos hasta dónde se sostiene tu pequeña historia. Mientras Tamara se sentaba en la pequeña y opresiva oficina de seguridad, su mirada nunca se apartó del oficial Roberts. Sintió una extraña mezcla de miedo y desafío, miedo de lo que esta mujer podría hacerle a su reputación, su futuro o incluso su seguridad, y desafío alimentado por la injusticia y la humillación de todo. En su mente se aferró a los recuerdos del consejo de su tía Lauren: nunca dejes que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Mantente firme incluso si estás temblando por dentro. Robert, sin embargo, parecía decidido a romper su espíritu. Después de descartar la placa de Tamara como una falsificación barata, se reclinó en su silla cruzando los brazos mientras continuaba escudriñando a la adolescente con una mirada de desdén desenmascarado. Déjame decirte algo, Roberts, comenzó, su voz goteando con descendencia. No me importa quién digas que es tu tía. He visto todo tipo de excusas de niños como tú. He escuchado todas las historias del libro. ¿Crees que puedes simplemente lánzame un título elegante y me retractaré? Piénsalo de nuevo. Tamara apretó los puños luchando por mantener la compostura. Quería gritar para exigir porque esta mujer la trataba con tanto desprecio cuando no había hecho nada malo, pero en cambio se sentó allí en silencio soportando las burlas de Robert, sabiendo que cualquier arrebato solo serviría como más munición para él. Oficial Robert pareció tomar el silencio de Tamara como una señal de culpabilidad. Nada que decir ahora, se burló. Eso pensé. Todos ustedes hablan hasta que alguien con verdadera autoridad intervenga. Bueno, déjame dejar algo claro. Yo soy la autoridad aquí, no tu supuesta tía del FBI, ni tus maestros, ni nadie más. Yo, y tú mejor aprende a respetar eso. Tamara no pudo contenerse más. Levantó la vista encontrándose con la mirada fría e inquebrantable de Robert. El respeto se gana, dijo en voz baja, su voz temblando de miedo y enojo, y yo no respeto a las personas que tratan a otros así sin razón. Por un momento Roberts pareció desconcertado. Su expresión se retorció con sorpresa, y luego furia. El desafío en las palabras de Tamara parecieron haber tocado una fibra sensible. El rostro de Roberts se tensó levemente y su mandíbula se tensó mientras luchaba por recuperar el control de la situación. Respiró profundamente y entrecerró los ojos mientras se inclinaba hacia adelante, cerrando la distancia entre ellos. ¿Crees que eres inteligente? ¿No? Sí, ¿crees que puedes responderme y salirte con la tuya? Bueno, veamos qué tan inteligente te sientes cuando llame la policía aquí y les diga que tenemos a un estudiante que se niega a cooperar. Veamos cómo se mantiene tu pequeña actitud. El corazón de Tamara dio un vuelco. La idea de que la policía viniera de esta situación cada vez más fuera de control le provocó un escalofrío. Sabía que, por injusto que fuera todo esto, cualquier resistencia podría volverse en su contra. La amenaza de llamar a la policía era real y estaba diseñada para asustarla y hacerla someterse. ¿Es eso lo que quieres? Roberts continuó con su tono agudo y amenazante. Porque no tengo problemas para hacer esa llamada. He tratado con cosas mucho peores que tú. Entonces, ¿por qué no sueltas el act? Envía cualquier contrabando que estés escondiendo y nos salvas. Ambos por un tiempo los ojos de Tamara se llenaron de frustración y dolor, pero se obligó a mantener la calma. Te dije que no tengo nada que ocultar, dijo suavemente, su voz con una nota de agotamiento. Ya revisaste mis cosas, no hay nada ahí. Robert negó con la cabeza, dejando escapar una risa amarga y baja. ¿De verdad crees que voy a creer en tu palabra? No confío en ti. Veo a través de tu pequeño acto inocente. Se levantó abruptamente caminando alrededor del escritorio para pararse al lado de Tamara, cerniéndose sobre ella con una mirada de desdén. Levántate, ordenó. Tamara vaciló mirándola con ojos muy abiertos y cautelosos. ¿Por qué preguntó aunque ya sabía la respuesta? ¿Porque yo lo dije? Robert espetó. Y voy a hacer una búsqueda completa solo para asegurarme de que no estás ocultando nada. Su tono era frío y definitivo, sin dejar lugar a discusión. Una ola de humillación invadió a Tamara. Podía sentir la sangre drenándose de su rostro cuando se dio cuenta de lo que Robert pretendía hacer. La idea de ser registrada como un criminal aquí mismo en la oficina de seguridad era casi más de lo que podía soportar, pero ella sabía que no tenía elección. Cualquier protesta
Sería vista como una prueba más de culpabilidad. Lentamente a regañadientes Tamara se puso de pie sosteniendo sus brazos mientras Robert la cacheaba con una eficiencia enérgica e impersonal. Las manos del oficial eran ásperas, crueles, como si estuviera decidida a hacer que Tamara sintiera cada onza de su poder y autoridad. Tamara apretó los dientes obligándose a permanecer quieta, pero por dentro ardía con una mezcla de vergüenza, ira e impotencia. Cuando la búsqueda terminó y Roberts no encontró nada, dio un paso atrás con el ceño fruncido, irritado. Bien, murmuró, claramente decepcionada por su falta de éxito, pero no pienses que esto significa que estás libre. Sé que hay algo que estás ocultando y lo encontraré. La voz de Tamara era apenas más que un susurro mientras hablaba. Te he dicho la verdad. No sé por qué no me crees. Roberts la ignoró mirando el diario abierto de Tamara en el escritorio. Lo recogió, hojeando las páginas con un aire de suficiencia curiosidad. ¿Qué es esto?, preguntó con su voz llena de condescendencia. ¿Un diario que guarda pequeños secretos somos nosotros? Tamara sintió una punzada de pavor cuando Roberts rebuscó entre las entradas privadas leyendo pasajes en voz alta en un tono burlón. Mira, aquí hay algo interesante. Mantente concentrado. No dejes que nadie te diga que no eres lo suficientemente bueno. ¿Qué tan linda escribiste esto para darte una charla motivacional? Una oleada de ira estalló dentro de Tamara. Su diario era profundamente personal, un lugar donde registraba sus pensamientos, miedos y sueños. Roberts no tenía derecho a invadir su privacidad de esta manera. Por favor, dijo, su voz quebrándose ligeramente. Por favor, no le hace eso, es privado. Robert sonrió ignorando su súplica mientras continuaba hojeando las páginas. Privado. Perdiste el derecho a la privacidad en el momento en que decidiste actuar como un pequeño alborotador. Ella levantó la vista. Sus ojos brillaban con una satisfacción sádica. ¿Quieres saber la verdadera razón? No te creo. Es porque he visto a tu tipo antes pensando que puedes simplemente entrar a lugares donde no perteneces exigiendo respeto. Tú no me he ganado bien. ¿Adivina qué? El respeto no es algo a lo que tengas derecho. Es algo que te ganas y tú no te has ganado nada. Los puños de Tamara se apretaron. Sus uñas se clavaron en sus palmas mientras luchaba por contener las lágrimas. Quería defenderse y gritar que se había ganado su lugar en esta escuela, que había trabajado más duro que la mayoría para llegar a donde estaba, pero sabía que sería inútil. Roberts no estaba interesado, la verdad. Ya había tomado una decisión y nada de lo que dijera Tamara cambiaría eso. Justo entonces, la puerta de la oficina de seguridad se abrió y el subdirector, el señor Graham, entró. Miró entre Tamara y Roberts, frunciendo el ceño mientras asimilaba la tensa atmósfera. ¿Está todo bien aquí?, preguntó con su voz llena de preocupación mientras miraba a Tamara, notando la angustia en su rostro. Robert se enderezó adoptando un tono de cortesía forzada. Todo está bien, señor Graham. Solo estaba teniendo una pequeña charla con la señorita Johnson. Estaba actuando de manera sospechosa en el pasillo y quería asegurarme de que no estuviera pasando nada inapropiado. Señor, la expresión de Graham se volvió más seria cuando volvió su atención a Tamara, notando su incomodidad y la escoria donde estaba agarrando su bolso. Mrs. Johnson es una de nuestras mejores estudiantes, dijo con cuidado. Su mirada se desplazó hacia Roberts con un dejo de desaprobación. Estoy seguro de que si ella dice que no estaba haciendo nada malo, podemos creerle en su palabra. Roberts se erizó ante la implicación. Su mandíbula se tensó mientras forzaba una sonrisa. Con el debido respeto, señor Graham, simplemente estoy haciendo mi trabajo. Tengo que garantizar la seguridad y el orden de esta escuela y, a veces, eso significa tomar decisiones difíciles. El señor Graham se cruzó de brazos. Su expresión se endureció. Las decisiones difíciles son una cosa, oficial Roberts, pero también debemos ser justos y tratar a nuestros estudiantes con respeto. La señorita Johnson es una estudiante ejemplar y confío en su juicio. No estoy seguro de que tratarla como a una criminal sea la mejor manera de manejar las cosas. La cara de Robert se sonrojó con una ira apenas disimulada, pero se mordió la lengua claramente. Al darse cuenta de que discutir con el señor Graham no terminaría bien, forzó otra sonrisa, aunque sus ojos brillaron con resentimiento. Por supuesto, señor, me disculpo si Tamara se sintió aliviada cuando el señor Graham se volvió hacia ella. Su tono se suavizó. Ed Johnson, eres libre de irte. Disculpa por cualquier malentendido. Pero cuando recogió sus pertenencias y se preparó para irse, la voz de Robert la detuvo en seco. No tan rápido, dijo, su tono más agudo que nunca. Todavía necesito verificar algunas cosas con la familia de la señorita Johnson. Mencionó a una tía en el FBI y me gustaría confirmar eso antes de estar satisfecha. El señor Graham levantó una ceja mirando entre Roberts y Tamara con una mezcla de confusión y preocupación. ¿Es eso realmente necesario, oficial Roberts? No creo que esta situación lo amerite. Creo que es necesario. El señor Graham. Roberts interrumpió su tono.
Resuelto. Si la historia de M. Johnson es correcta, no tiene de qué preocuparse. El corazón de Tamara latía con fuerza en su pecho. Sabía que a su tía Lauren no le agradaría que la arrastraran a esto, pero una parte de ella sintió un destello de espero que tal vez la participación de su tía fuera exactamente lo que necesitaba para poner fin a esta pesadilla. Bien, Tamara dijo con voz firme. Llámala. Te diré la verdad. Los ojos de Robert brillaron con una satisfacción retorcida cuando tomó el teléfono. Marcó el número. Tamara proporcionó su expresión una mezcla de presunción y anticipación cuando sonó el teléfono. La habitación cayó en un silencio incómodo. Cada timbre aumentaba la tensión. Después de unos momentos, la llamada se conectó y una voz tranquila y autoritaria respondió. En el otro extremo, esta es la agente Lauren Walker del FBI. ¿Con quién estoy hablando? La sonrisa confiada de Robert vaciló ligeramente cuando se presentó. Su voz perdió algo de su arrogancia anterior. Sí, soy la oficial Kelly Roberts de la escuela secundaria Grantwood. Llamo por su sobrina, Mañana Johnson. Hubo una pausa en el otro extremo de la línea y, aunque Tamara no pudo escuchar la respuesta de su tía, pudo imaginar la mirada de acero en los ojos de Lauren mientras asimilaba la situación. ¿Hay un problema, oficial Roberts? La voz de Lauren era educada, pero Tamara no podía. Detectó una corriente subyacente de ira apenas contenida. Roberts vaciló de repente menos segura de sí misma. Se aclaró la garganta, su tono vaciló bueno. Había una situación y sentí que era necesario verificar algo de información. ¿Entiendes? Por supuesto que la seguridad de la escuela es mi prioridad. Entiendo que proteger a mi sobrina de acoso injustificado es mi prioridad. Lauren respondió, su tono ahora gélido. Ahora, por favor, explícame exactamente qué tipo de situación requirió que trataras a mi sobrina como a una criminal. La tensión en la habitación era palpable cuando el oficial Roberts agarró el teléfono, su rostro visiblemente pálido mientras escuchaba la voz gélida de la agente Lauren Walker. En el otro extremo, Tamara, todavía agarrando su bolso, sintió una ola de alivio invadirla. La presencia de su tía, incluso a través del teléfono, parecía llenar la habitación con una autoridad tácita que atravesó la fachada de Robert. El oficial Roberts. Lauren continuó, su tono tranquilo pero mezclado con un filo de acero que no dejaba lugar a discusión. Estoy luchando por entender cómo un día escolar rutinario te llevó a detener e interrogar a mi sobrina como si fuera una criminal. Esto parece muy irregular, ¿no? De acuerdo, Robert. Se aclaró la garganta, una leve capa de sudor ahora visible en su frente. Ella torpemente, con sus palabras, su confianza habitual vacilando. Agente Walker, yo simplemente estaba cumpliendo con mi deber. Usted entiende, por supuesto, que en mi posición tengo que asegurar la seguridad e integridad de esta escuela. Tamara estaba actuando sospechosamente y dado el clima actual sentí que era necesario investigar sospechosamente. La voz de Lauren era fría como el hielo, cada sílaba medida y precisa. Tamara es un estudiante de honor, no tiene antecedentes de ningún problema de comportamiento ni historial de violencia y ninguna razón para ser considerada una amenaza. Así que, oficial Roberts, me gustaría saber exactamente qué comportamiento sospechoso lo impulsó a señalarla. Estoy muy interesado en escuchar los detalles. Roberts se retorció lanzando una rápida mirada al señor Graham, que estaba observando el intercambio con una expresión ilegible. Claramente estaba luchando por encontrar una respuesta que justificara sus acciones sin incriminarse más. Ella estaba merodeando en el pasillo y su comportamiento era desafiante. No parecía estar donde se suponía que debía estar. Hubo una pausa en el otro extremo de la línea y Tamara pudo casi imaginó a su tía pellizcándose el puente de la nariz con frustración contenida. Oficial Roberts, ¿de verdad me está diciendo que detuvo a mi sobrina porque estaba parada en un pasillo y la miró mal? La forma en que Lauren lo expresó hizo que la acusación sonara absurda y Tamara vio que los labios del señor Graham se tensaban reprimiendo una mirada de desaprobación. Sin embargo, Roberts estaba demasiado arraigada en su necesidad de defender su autoridad como para dar marcha atrás ahora. Con el debido respeto, agente Walker, no creo que entienda la dinámica aquí, dijo Robert, tratando de recuperar la compostura. Tenemos el deber de prevenir interrupciones. A veces, eso significa tomar decisiones difíciles. Sé que puede sentirse protector con su sobrina, pero la voz de Lauren cortó las palabras de Robert como una cuchilla. Tiene razón, oficial Roberts. Estoy protegido con mi sobrina porque sé con qué facilidad las personas en posiciones de autoridad pueden abusar de su poder cuando asumen que están por encima de la responsabilidad. Hubo un silencio esperado, y Tamara sintió una oleada de orgullo y validación al escuchar a su tía tomar partido con tanta firmeza. Había estado conteniendo la respiración, aterrorizada de que su tía pudiera asumir que había hecho algo malo, que tal vez hubo algún malentendido, pero el apoyo inquebrantable de Tamara la mantuvo en pie, recordándole que no estaba sola en esta lucha. La voz de Robert se suavizó,
traicionando un destello de desesperación. Mire, solo estoy haciendo mi trabajo. Agente Walker, no quise que esto se intensificara. Oh, pero se ha intensificado, respondió Lauren. Su voz ahora tenía una nota de finalidad. Ha tomado un rencor personal contra mi sobrina y lo ha convertido en un mal uso de poder. Ha tratado a un estudiante inocente con hostilidad, ha desestimado sus derechos y ahora se aferra a un clavo ardiendo para justificar sus acciones. Así que esto es lo que va a pasar. Oficial Roberts, va a dejar que Tamara salga de esta habitación inmediatamente y vamos a tener una conversación con la administración de la escuela. Sobre este incidente la cara de Robert estaba sonrojada, su mandíbula apretada. Mientras luchaba por mantener cualquier apariencia de control sobre la situación, estaba claro que ella no había anticipado tal resistencia, mucho menos de un agente federal con la autoridad y confianza para desafiarla. No creo que sea necesario, murmuró, su tono defensivo el señor Graham que había estado escuchando en silencio. Finalmente habló en realidad el oficial Roberts. Creo que es necesario, dijo su voz firme pero educada. Dada la naturaleza de esta situación y las preocupaciones planteadas por el agente Walker, creo que deberíamos involucrar a la administración y asegurarnos de que este asunto se maneje apropiadamente. Tamara vio cómo la expresión de Robert cambiaba de irritación a algo más cercano al pánico. Abrió la boca como para protestar, pero la mirada firme del señor Graham pareció cortarla antes de que pudiera hablar. Su tranquila autoridad, combinada con la presencia de Lauren en el teléfono, la dejó acorralada, incapaz de escapar de las consecuencias de su acción. Muy bien, Roberts finalmente admitió, su voz tensa, con una ira apenas contenida. Se sorprendió por una mirada fulminante, como si la culpara por toda la terrible experiencia. Pero mantengo mi evaluación, simplemente estaba siguiendo el protocolo. La voz tranquila y controlada de Lauren llegó a través del altavoz. Nuevamente estaré en la escuela en breve para discutir esto en persona. Te sugiero que te prepares, oficial Roberts, porque esta conversación no ha terminado. La línea se cortó y por un breve momento el silencio llenó la habitación. Tamara podía sentir el peso de la tensión, el resentimiento latente en la mirada de Robert y el alivio silencioso en la postura del señor Guam. Se sentía como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas y solo ahora podía finalmente exhalar. El señor Graham se volvió hacia Tamara. Su expresión se suavizó. Tamara, lamento que hayas tenido que pasar por esto. Eres libre de volver a clase. Me aseguraré de que estés excusada por cualquier tiempo que faltes mañana. Logró asentir levemente, su voz apenas por encima de un susurro. Gracias, señor Graham. Recogió sus pertenencias sintiendo una mezcla de agotamiento y gratitud de que alguien en la escuela estuviera dispuesto a defenderla mientras se movía para salir de la habitación. La voz de Robert la detuvo una vez más, llena de amargura. Esto no ha terminado. Señorita, podrías pensar que puedes salirte con la tuya debido a tus conexiones, pero no estás engañando a nadie. Tamara se volvió para mirarla y la miró de frente. Sintió una nueva oleada de confianza, una fuerza que no había sentido cuando entró por primera vez en la habitación. Las palabras de su tía, su apoyo inquebrantable, habían reavivado algo dentro de ella, un fuego tranquilo y decidido. Con el debido respeto, el oficial Roberts, Tamara dijo con voz firme y tranquila, no necesito engañar a nadie. Solo necesito que la gente vea la verdad. Y con eso se dio la vuelta y salió de la habitación dejando a Robert hirviendo en silencio mientras Tamara se dirigía por el pasillo. Su corazón todavía estaba acelerado, pero ahora latía con una mezcla de alivio y determinación. Sabía que este incidente no era solo una prueba única, era parte de un problema mayor. Un doloroso recordatorio de que no importaba cuánto trabajara o que tan bien se comportara, algunas personas siempre la verían como menos. Pero su tía le había enseñado a enfrentar la realidad con coraje para mantenerse firme y exigir respeto incluso cuando otros se niegan a darlo. Cuando llegó a su siguiente clase, se deslizó en su asiento silenciosamente. Sus compañeros la miraron con expresiones curiosas y preocupadas. Ofreció una pequeña sonrisa tranquilizadora como si dijera estoy bien, aunque sabía que estaba lejos de estar bien. El resto del día escolar pasó borroso. Su mente repitió los eventos en la oficina de seguridad, la defensa inquebrantable de su tía y la mirada amarga en el rostro de Robert. Sabía que esta no sería la última vez que se encontraría con prejuicio y probablemente no sería la última vez que alguien como Roberts intentara usar su poder contra ella. Cuando sonó la campana final, Tamara se dirigió a la oficina principal, donde su tía la estaba esperando. Lauren se mantuvo erguida. Su presencia irradiaba confianza y autoridad, pero su rostro se suavizó cuando vio a Tame acercarse. «Hola, cariño», dijo Lauren tirando suavemente de ella en un cálido abrazo.
Tamara se sintió relajada finalmente, capaz de bajar la guardia. Gracias, tía Lauren. Tamara susurró con voz cargada de emoción. No sé qué habría hecho sin ti. Lauren se apartó mirando a Tamara a los ojos con una feroz protección. No tienes que agradecerme. Defenderte es lo mínimo que puedo hacer. Nadie tiene derecho a tratarte de esa manera, ni en la escuela ni en ningún lado. Tamara sintiendo una oleada de gratitud y admiración por su tía. Es solo que no entiendo por qué lo hizo. No hice nada. Malo, Lauren, suspiró. Su expresión se volvió sombría. A veces las personas en posiciones de autoridad olvidan cuál es realmente su trabajo. Se quedan tan atrapados en sus propios prejuicios y suposiciones que dejan de ver a las personas como individuos, las ven como estereotipos, como problemas que necesitan resolver. Pero yo no soy un problema, Tamara murmuró, más para sí misma que para su tía. No. No lo eres. Lauren estuvo de acuerdo firmemente. Y nunca dejes que nadie te haga sentir como si lo fueras. Personas como el oficial Roberts siempre estarán allí tratando de derribarte, pero tienes que recordar que eres fuerte y eres digna de respeto. Tamara sigue defendiéndote. No dejes que te quiten tu orgullo. Tamara respiró profundamente, asintiendo mientras asimilaba las palabras de su tía. Sabía que no sería fácil, pero con Lauren a su lado se sentía más capaz de enfrentar cualquier desafío que se le presentara. Esta experiencia la había dejado conmocionada, pero también había recordado su propia resiliencia, su capacidad de elevarse por encima de la crueldad y el prejuicio de los demás. Vamos, Lauren dijo envolviendo un brazo alrededor de sus hombros. Vamos a casa. Hemos tenido suficiente de la política escolar por un día. Mientras salían juntas de la escuela, Tamara sintió una sensación de cierre al saber que se había defendido a sí misma, que tenía una familia que siempre la respaldaría y que tenía la fuerza para enfrentar lo que viniera después. No era solo otra estudiante, otra cara en la multitud. Era Tamara Johnson, resistente, decidida y, lo más importante, inquebrantable. El viaje a casa fue tranquilo. Tamara se sentó en el asiento de pasajero del auto de su tía, mirando por la ventana mientras conducían por las calles familiares. Su mente todavía daba vueltas por los eventos en la escuela. Lauren la miraba de vez en cuando. Su expresión era una mezcla de preocupación y enojo contenido. Podía decir que su tía todavía estaba procesando el encuentro con el oficial Roberts, repitiéndolo en su mente y probablemente contemplando el mejor curso de acción. Cuando llegaron a la casa de Tamara, Lauren estacionó el auto, pero no hizo ningún movimiento para salir. En lugar de eso, se volvió hacia Tamara, su mirada firme y tranquilizadora. Tamara, necesito que entiendas algo, comenzó Lauren. Su tono era gentil pero firme. Lo que sucedió hoy no se trataba solo de ti. Se trataba de un problema más grande, uno que personas como el oficial Roberts representan. Esta no será la última vez que te encuentres con alguien que te ve como un estereotipo en lugar de una persona, pero debes recordar quién eres y de dónde vienes. Eres más fuerte que su ignorancia. Tamara sintió con la garganta apretada. Siempre había admirado la resistencia de su tía, su capacidad para enfrentar los prejuicios y la injusticia con firmeza. Confianza. Pero mientras repetía los eventos del día, sintió una persistente sensación de humillación, una herida que las palabras por sí solas no podían curar fácilmente. Lauren puso una mano en su hombro y su expresión se suavizó. Si alguna vez sientes que estás perdiendo esa fuerza, ven a mí. No estás sola en esto. Siempre estaré aquí para ti y lucharé por ti cuando lo necesites. Tamara logró esbozar una pequeña sonrisa agradecida por el apoyo de su tía. Respiró profundamente, sintiendo un renovado sentido de resolución. Gracias. Tía Lauren, no sé qué habría hecho si no hubieras estado allí hoy. Lauren le dio un apretón tranquilizador en el hombro. Habrías encontrado una manera. Te conozco. Tamara, tienes más fuerza de la que crees. Vaciló. Su expresión se oscureció ligeramente. Pero aún no hemos terminado con esto. Ya me comuniqué con el oficial de administración de la escuela. Roberts cruzó una línea y debe haber consecuencias. ¿O sintió una oleada de aprensión? ¿Crees que realmente harán algo al respecto? La mirada de Lauren se endureció. Lo harán si quieren. Evitar un escándalo público, y si intentan barrer esto bajo la alfombra, me aseguraré de que reciba la atención que merece. Su tono era resuelto, sus ojos de acero con determinación. Tamara sabía que su tía no era alguien que hiciera amenazas vacías. A la mañana siguiente, Tamara entró a la escuela con la cabeza en alto, las palabras de aliento de su tía resonando en su mente. Sabía que el día no sería fácil. Los rumores ya habían comenzado a extenderse sobre el incidente y podía sentir el peso de las miradas curiosas y críticas de sus compañeros de clase mientras se movía por los pasillos. Pero Tamara se negó a dejar que la afectara. Se centró en sus clases, decidida a recuperar su sentido de normalidad. Quería mostrarles a todos, especialmente al oficial Roberts, que probablemente estaba al acecho en algún lugar del campus, que sus prejuicios no la romperían durante su hora de almuerzo. Tamara se sentó sola en la cafetería, desplazándose por su teléfono cuando vio una notificación por correo.
electrónico de la administración de la escuela. El asunto hizo que su corazón saltara a un latido. Reunión de seguimiento. Sobre el incidente con el oficial Roberts, el pulso de Tamara se aceleró cuando leyó el mensaje. El director quería reunirse con ella y su tía en su oficina después de la escuela. El correo electrónico fue breve y formal, pero estaba claro que tenían la intención de abordar la situación de una manera más oficial. Sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Este era un paso hacia la rendición de cuentas, pero sabía que el camino por delante estaría lleno de tensión. El día escolar pasó en una confusión de anticipación nerviosa. Cuando sonó la campana final, Tamara recogió sus cosas y se dirigió a la oficina del director, donde Lauren ya la estaba esperando. Se veía preparada y confiada. Un marcado contraste con la expresión aprensiva en el rostro de Tamara. ¿Estás lista para esto?, Lauren preguntó, su tono calmado pero tranquilizador. Tamara asintió escabulléndose. Sí. Estoy lista. Entraron juntos a la oficina del director, donde el director Daniels estaba esperando. Su expresión una mezcla de profesionalismo y preocupación. A su lado el oficial Roberts, su rostro tenso con irritación apenas disimulada, evitó hacer contacto visual con cualquiera de ellos, su mandíbula apretada, mientras miraba al suelo. Gracias a ambos por venir. El director Daniels comenzó a hacer gestos para que tomaran asiento. Quería tener esta reunión para discutir el incidente que ocurrió ayer. Es importante para mí que abordemos esta situación a fondo y nos aseguremos de que todas las partes sean tratadas de manera justa. La mirada de Lauren era firme mientras miraba al director Daniels con el debido respeto. Lo que pasó ayer fue un flagrante abuso de autoridad. Mi sobrina fue humillada y tratada como una criminal a pesar de no haber hecho nada malo. Estoy aquí para asegurarme de que esto no le vuelva a pasar a ella ni a ningún otro estudiante. Director Daniel se movió incómodo, claramente consciente de la gravedad de la situación. Entiendo sus preocupaciones, agente Walker, y quiero asegurarle que tomamos este asunto muy en serio. El oficial Roberts ha proporcionado su versión de los hechos, y aunque reconocemos que puede haber habido malentendidos, creo que es importante que encuentre una resolución que respete las perspectivas de todos. Malentendidos. Lauren repitió con su voz teñida de incredulidad. Esto no fue un malentendido. Fue un acto deliberado de discriminación racial y acoso. El oficial Roberts trató a Tamara con sospecha únicamente por su apariencia, sin ninguna causa legítima. En esto, Roberts finalmente levantó la vista. Sus ojos brillaron con indignación. Con el debido respeto, agente Walker, simplemente estaba haciendo mi trabajo. Soy responsable de mantener la seguridad en este campus y, a veces, eso significa tomar decisiones difíciles. Tamara estaba actuando de manera sospechosa y siguió el protocolo. La expresión de Lauren permaneció tranquila, pero había un filo en su tono. Protocolo. ¿Desde cuándo el protocolo implica detener a una estudiante por pararse en un pasillo? ¿Desde cuándo implica revisar sus pertenencias personales y menospreciarla frente a sus compañeros? Roberts erizó. Renaing. Tomé una decisión de juicio basada en su comportamiento. Ella fue desafiante, poco cooperativa y se negó a preguntar y responder mis preguntas. Tamara no pudo contenerse más. No fui desafiante. Dijo que su voz era firme pero llena de emoción. Tenía miedo de que la trataras. Yo como si fuera un criminal. Y ni siquiera me escucharas cuando traté de explicar. La sala quedó en silencio, el peso de las palabras de Tamara colgando en el aire. El director Daniels miró entre ellos, claramente luchando por equilibrar los relatos conflictivos. Finalmente se aclaró la garganta, volviéndose hacia el oficial Roberts. Oficial Roberts, dijo con cuidado, entiendo que sentiste que era necesario investigar la situación, pero está claro que la forma en que la manejaste fue menos que ideal. Ahora en adelante te pediría que ejerzas mayor discreción y sensibilidad al tratar con nuestros estudiantes. Esta es una escuela, no una estación de policía, y debemos asegurarnos de que todos los estudiantes se sientan seguros y respetados. Aquí la mandíbula de Robert se tensó, su rostro una máscara de ira apenas reprimida. Estaba claro que no estaba acostumbrada a ser reprendida, y la humillación de eso solo parecía alimentar su resentimiento. Entendido, dijo con los dientes apretados, aunque era obvio que su cumplimiento fue forzado. Lauren, sin embargo, no estaba satisfecha. Se inclinó hacia adelante, su mirada fija en el director. Eso no es suficiente. Director Daniels, mi sobrina merece más que una vaga garantía de que esto no volverá a suceder. Quiero una disculpa formal, y quiero que se coloque un registro de este incidente en el archivo personal del oficial Robert. Este tipo de comportamiento no tiene lugar en ninguna escuela, y es imperativo que haya consecuencias reales. Los ojos de Robert se abrieron en estado de shock, y abrió la boca para protestar, pero el director Daniels levantó una mano haciendo una señal de silencio. Miró a Lauren, luego a Tamara, y asintió lentamente. Estoy de acuerdo en que se justifica una disculpa, dijo, su tono medido. Oficial Roberts, ¿estaría dispuesto a disculparse con Tamara por cualquier angustia causada por sus acciones? Roberts parecía como si se hubiera tragado algo amargo.
Su rostro se retorció de indignación. Dudó. Miró a Tamara con una mirada de desprecio apenas disimulado antes de finalmente hablar en un tono rígido y reacio. Me disculpo, dijo cada palabra sonando forzada y poco sincera. Si mis acciones le causaron alguna angustia, me disculpo. Tamara podía sentir el resentimiento que irradiaba Roberts. Aunque la disculpa era claramente poco sincera, sintió una tranquila satisfacción al ver al oficial humillado, aunque solo fuera por un momento. Sin embargo, Lauren no estaba dispuesta a dejar que el asunto se cayera tan fácilmente. Se volvió hacia el director una vez más y el director de registros personales Daniel dudó, claramente incómodo con la idea de reprender severamente a un oficial. Tendré que discutir eso con la junta escolar, dijo diplomáticamente, pero me aseguraré de que este incidente se documente y revise a fondo. No era la respuesta definitiva que Lauren quería, pero asintió con la cabeza con expresión firme. Muy bien. Haré un seguimiento de esto, director Daniels. Si no veo una acción significativa, no tengo problemas en llevar este asunto a una autoridad superior. Con eso, la reunión llegó a su fin. Tamara y su tía se pusieron de pie para irse con Robert fulminándolas con la mirada mientras salían de la oficina. Tamara podía sentir el resentimiento del oficial ardiendo en su espalda, pero mantuvo su cabeza alta negándose a dejar que Roberts la intimidara más mientras caminaban juntas por el pasillo. Tamara sintió una sensación de alivio mezclada con agotamiento. Había enfrentado una de las experiencias más humillantes y aterradoras de su vida, pero la había superado con su dignidad intacta gracias al apoyo de su tía. Lauren la miró cuando llegaron a la salida. Una sonrisa orgullosa suavizó su expresión. Manejaste eso bien, Tamara. Sé que no fue fácil. Tamara logró esbozar una pequeña sonrisa. No lo fue, pero creo que estoy empezando a entender lo que siempre dices sobre defenderte a ti misma. Lauren asintió con la cabeza, su mirada cálida. Bien, porque este mundo no siempre es justo, pero no puedes dejar que personas como Roberts te quiten tu poder. Eres más fuerte que eso. ¿Cuándo salieron? Tamara respiró profundamente, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones. Sabía que esta experiencia permanecería con ella un doloroso recordatorio de prejuicio que todavía existía en el mundo, pero también había enseñado algo importante sobre la resiliencia, sobre defender lo que era correcto y sobre el poder de la familia sin importar qué desafíos la esperaban. Tamara sabía que tenía la fuerza para enfrentarlos y con su tía a su lado estaba lista para lo que viniera después. Al día siguiente en la escuela, Tamar llegó sintiendo una extraña mezcla de agotamiento y empoderamiento. Los eventos del día anterior pesaron mucho sobre ella, pero había una nueva determinación en sus pasos. La noticia se había extendido por el campus y Tamara podía sentir los ojos de sus compañeros de clase siguiéndola mientras caminaba por los pasillos. Algunos la miraban con admiración, otros con curiosidad y algunos con un escepticismo apenas velado. Trató de ignorar los susurros y mantuvo la cabeza en alto mientras se movía por los pasillos familiares, pero cuando se acercó a su casillero, vio al oficial Robert parado cerca. Su postura tensa, sus ojos fríos y entrecerrados. El corazón de Tamara dio un vuelco. Un destello de miedo la atravesó. No esperaba ver a Roberts tan pronto. Después de la confrontación en la oficina del director, una parte de ella había esperado que la reprimenda de la administración y la advertencia de su tía mantuvieran a Roberts a raya, pero parecía que el oficial no estaba listo para dejar el problema en paz. Roberts no se acercó de inmediato. En lugar de eso, miró a Tamara con una mirada de resentimiento latente, como si le estuviera desafiando a hacer un movimiento para decir algo que le daría una excusa para arremeter. Tamara respiró profundamente, robándose a sí misma. Sabía que involucrarse con Roberts ahora solo conduciría a más problemas y no estaba dispuesta a darle al oficial la satisfacción de ignorar a Robert lo mejor que pudo. Tamara abrió su casillero y comenzó a organizar sus libros. Sintió la mirada de Robert clavándose en ella cada segundo, extendiéndose hacia una eternidad a medida que la tensión entre ellos espesaba. Finalmente, incapaz de resistirse, Roberts dio un paso más cerca, su voz baja pero llena de veneno. «Puedes pensar que has ganado, pequeña señorita alta y poderosa. Siseo». Su voz goteaba con rabia apenas disimulada. «Pero no pienses ni por un segundo que eres intocable. Puedes esconderte detrás de tu tía y su placa, pero eso no te protegerá para siempre. La gente como tú siempre comete errores tarde o temprano». Tamara se congeló, su mano apretando la correa de su bolso. La amenaza era clara, la hostilidad en la voz de Robert era inconfundible, pero en lugar de miedo sintió una oleada de desafío crecer dentro de ella. Había soportado demasiado, se sentía demasiado humillada para dar marcha atrás. Ahora se giró lentamente para encarar a Roberts y la miró a los ojos con el debido respeto. «Oficial Roberts», dijo Tamara con voz tranquila pero firme, «no soy yo quien se equivocó. Eres tú quien cruzó la línea y lo sabes. Mi tía puede haberme protegido esta vez,
Pero si sigues tratando a los estudiantes de esta manera, no será solo un incidente en tu archivo. La gente está mirando ahora. El rostro de Robert. Renner apretó la mandíbula mientras luchaba por mantener la compostura. Dio otro paso hacia adelante. Su rostro a centímetros del de Tamara. Sus ojos ardían de indignación. ¿Crees que eres inteligente? ¿No? ¿Crees que puedes hacerte la víctima y hacerme parecer la villana? Tamara la miró fijamente sin pestañear. No tengo que hacerte parecer nada. Oficial, hiciste todo eso por tu cuenta. La mano de Robert se crispó, como si se estuviera conteniendo de alguna acción impulsiva. Su rostro se contorsionó con una ira apenas contenida. Tamara podía ver la batalla que se desarrollaba dentro de ella, la lucha por mantener el control frente a su frustración. Pero antes de que Roberts pudiera responder, una voz familiar resonó en el pasillo. El oficial Roberts, el director Daniels, llamó a su voz severa mientras se acercaba a ellos. Su rostro era ilegible, pero había una resolución de acero en sus ojos. Mi oficina ahora. Roberts se enderezó. Su expresión cambió a una de compostura forzada. Le lanzó a Tamara una última mirada venenosa antes de seguir el principio. Sus hombros se tensaron con furia reprimida mientras desaparecían por el pasillo. Tamara exhaló lentamente. Su corazón latía con fuerza en su pecho. No había esperado que la confrontación se intensificara tan rápidamente, pero una parte de ella se sintió aliviada de que hubiera terminado sin más incidentes. El resto del día pasó en un borrón y cuando sonó la campana final, Tamara se dirigió al frente de la escuela donde sabía que su tía la estaría esperando. Salió entrecerrando los ojos en la brillante tarde. La luz del sol y vio a Lauren apoyada contra su auto, su expresión pensativa. «Hola, cariño». Lauren la saludó con una leve sonrisa tirando de las comisuras de su boca. «¿Cómo estuvo tu día, Tamara?» Se encogió de hombros, sintiendo una mezcla de emociones que no podía articular bien. «Estaba bien. Supongo que Roberts intentó intimidarme de nuevo, pero el director Daniel intervino». Los ojos de Lauren se entrecerraron, su expresión se oscureció. «Te confrontó incluso. Después de todo lo que pasó ayer». Tamara sintió una chispa de frustración estallando. No parece importarle las consecuencias. Ella piensa que es intocable. Lauren puso una mano reconfortante en el hombro de Tamara. Su expresión se suavizó. No es intocable, Tamara. La gente como ella prospera con el miedo y la intimidación, pero cuando se les hace responsables se ven obligados a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Mientras conducían a casa, Lauren explicó que había estado en contacto con la Junta Escolar, así como con varias organizaciones comunitarias dedicadas a abordar la discriminación sistémica. Estaba preparada para llevar este problema tan lejos como fuera necesario para garantizar que Roberts y cualquier otra persona, que Tamara compartió su mentalidad y se haría responsable en los días siguientes. Tamara notó un cambio sutil en la atmósfera de la escuela. Hubo murmullos entre los estudiantes, susurros de lo que había sucedido y especulaciones sobre el destino de Robert. Algunos estudiantes se acercaron a Tamara en privado para expresar su apoyo y compartir historias de sus propios encuentros con la autoridad de mano dura de Robert. Por primera vez, Tamara se dio cuenta de que no estaba sola, que su experiencia era parte de un patrón más grande, uno que muchos otros también habían soportado en silencio. Luego, una semana después, se escuchó un anuncio por el intercomunicador de la escuela. La voz del director Daniel era tranquila y autoritaria mientras se dirigía a los estudiantes y al personal. Buenos días a todos. Me gustaría tomarme un momento para abordar un asunto importante que entrará en vigencia de inmediato. El oficial Roberts ya no será parte de nuestro equipo de seguridad escolar. Hemos decidido separarnos después de una revisión exhaustiva de los incidentes recientes y estamos comprometidos a fomentar un entorno que sea respetuoso, inclusivo y de apoyo para todos los estudiantes. Si tiene alguna inquietud, sepa que mi oficina está abierta para usted. Gracias. El anuncio fue breve, pero su impacto fue inmediato. Un murmullo se extendió por los pasillos, una mezcla de sorpresa, satisfacción y, en algunos casos, alivio. Tamara sintió que una sensación de cierre se apoderaba de ella. Sabía que esta victoria no borraba el dolor de lo que había soportado, pero era un paso adelante, una pequeña victoria contra un problema mucho mayor. Mientras caminaba por los pasillos ese día, sintió un renovado sentido de propósito. Su experiencia había sido dolorosa, pero también había mostrado la importancia de hablar y mantenerse firme frente a la injusticia. Sabía que habría más batallas por delante, más momentos en los que tendría que afirmar su valor y exigir respeto, pero ahora tenía la confianza para enfrentarlos de frente. Esa tarde, Tamara se reunió con su tía en un café cercano para celebrar.
Se sentaron junto a la ventana bebiendo café y reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Lo hiciste bien, Tamara. Lauren dijo, su voz llena de orgullo. No todos tienen el coraje de enfrentarse a personas como Roberts. Hiciste la diferencia. Tamara bajó la mirada a su taza, su corazón se hinchó con una mezcla de orgullo y humildad. No podría haberlo hecho sin ti. No sé si hubiera sido lo suficientemente valiente para enfrentarla si no hubieras estado allí para respaldarme. Lauren se estiró sobre la mesa colocando su mano sobre la de Tamara. Tienes esa valentía dentro de ti, Tamara. Solo te recordé de lo que eres capaz y recuerda que esto no se trata solo de un oficial. Se trata de crear un cambio paso a paso. Tamara sintió sintiendo el peso de las palabras de su tía sentarse sobre ella. Sabía que la lucha por la justicia y el respeto estaba lejos de terminar, pero ya no tenía miedo. Había encontrado su voz y estaba lista para usarla. Cuando salieron del café, Tamara sintió un nuevo sentido de determinación solidificarse dentro de ella. Era más que una estudiante, más que alguien que podía ser fácilmente intimidada o silenciada. Ella era parte de un legado de resiliencia y fortaleza, un legado que su tía le había transmitido y ahora estaba lista para llevar ese legado adelante, enfrentando cualquier desafío que el mundo le pusiera en el camino con una resolución inquebrantable. Los días posteriores al despido del oficial Robert trajeron una profunda sensación de calma a la escuela. La tensión que había entristecido el pasillo pareció disiparse y Tamara sintió una nueva facilidad mientras avanzaba por sus clases sin la pesada mirada vigilante que Roberts había lanzado sobre ella. Notó los cambios sutiles en las actitudes de sus compañeros de clase también. Algunos eran más abiertamente amigables y le ofrecían sonrisas o asentimientos de aliento, mientras que otros parecían silenciosamente respetuosos como si reconocieran el coraje que le había tomado enfrentarse a alguien en el poder. Una tarde, una semana después de que Robert se había ido, el director Daniels llamó a Tamara a su oficina. Cuando llegó, lo encontró sentado detrás de su escritorio con una expresión pensativa en su rostro. Cuando levantó la vista para saludarla, Tamara comenzó a hacerle gestos para que se sentara. Quería agradecerte personalmente. Me di cuenta de que las últimas semanas han sido increíblemente difíciles, pero te comportaste con dignidad y fortaleza. No solo te defendiste, sino que también inspiraste a otros a reflexionar sobre cómo podemos crear un entorno más seguro e inclusivo en esta escuela. Tamara sintió un rubor de orgullo, aunque mantuvo su expresión modesta. Gracias, director Daniels. Solo no quería que nadie más se sintiera como yo. Nadie debería sentirse menos que los demás. Asintió con una sonrisa suave y tocó su rostro. Tienes toda la razón y estoy comprometida a asegurar que, a la luz de todo lo que sucedió, la Junta Escolar decidió implementar nuevos programas de capacitación para el personal con énfasis en reconocer y enfrentar el sesgo implícito. Tu coraje ha hecho una verdadera diferencia. Tamara, el peso de sus palabras apoderó de ella, llenándola de una tranquila satisfacción. Ya no era solo una victoria personal. Era un paso hacia un cambio real, el tipo de cambio por el que su tía siempre la había alentado a luchar. Más tarde ese día, Tamara se encontró en la sala de estar de su tía, donde Lauren la había invitado a cenar. Las dos se sentaron juntas compartiendo historias y risas, pero cuando la tarde llegó a su fin, Lauren se volvió hacia Tamara, con expresiones serias pero orgullosas. Ya sabes, Tamara, dijo suavemente, lo que hiciste no fue solo enfrentarse a una persona. Fuiste un ejemplo para todos los que te rodeaban. Les mostraste lo que significa responsabilizar a las personas, exigir respeto incluso cuando no se da libremente. Tamara bajó la mirada sintiendo una mezcla de orgullo y humildad. Aprendí eso de ti, tía Lauren, viendo cómo te comportas. Me enseñaste lo que significa ser fuerte. Lauren se acercó y entregó el mando. Tamara, estoy orgullosa de ti. Tamara, este mundo no siempre es justo, pero la gente como tú es la razón por la que puede mejorar. Sigue usando tu voz. Sigue defendiendo lo que es correcto. No dejes que nadie te lo quite. Se sentaron en silencio por un momento. La calidez de las palabras de Lauren llenó la habitación como un abrazo reconfortante. Tamara sabía que esta experiencia la había cambiado. Había visto el rostro de prejuicio. Lo sintió doler. Pero también había encontrado su propia fuerza, su propia resolución. Y sabía en el fondo que esto era solo el comienzo cuando se fue. Esa noche, en la casa de su tía, Tamara sintió que una nueva determinación se solidificaba dentro de ella. No solo estaba luchando por sí misma, estaba luchando por aquellos que tal vez aún no habían encontrado su voz, por aquellos que necesitaban a alguien que los apoyara y con su tía a su lado. Sabía que podía enfrentar cualquier desafío que se le presentara. El mundo no era perfecto y el camino por delante no siempre sería fácil. Pero por primera vez, Tamara se sintió realmente preparada para caminarlo con la cabeza en alto y el corazón sin miedo.